Hoy estoy dando la bienvenida desde muy lejos, muy lejos, allá en Madrid, al abogado de el exministro de Gobernación Carlos Bielman Montes. Se trata de un destacado abogado español, Enrique Molina, que fue juez del sistema judicial español. Muy buenas tardes, el licenciado Molina. Buenas tardes, buenas noches aquí en España, las 11:10, 11:11 en España. Lo cual hace que le agradezcamos de entrada la gentileza de atendernos. Bueno, ustedes se desvelan generalmente hasta muy tarde, pero en todo caso, muchísimas gracias. Encantado de... Cuénteme, Encantado de hablar con ustedes. ¿Cuál es su visión del caso, la acusación que enfrenta Carlos Bielman Montes? Carlos Bielman se encuentra, como sabrá toda la audiencia, en una situación de prisión provisional acordada por un juzgado central de instrucción de Madrid, de la Audiencia Nacional, que es el encargado de tramitar los procesos de extradición. Lo sorprendente de esta historia es que cuando Carlos viene a España, ocurre allá por mediados del mes de julio, lo hace a Barcelona porque a su hijo le van a hacer entrega de un máster en administración de empresas. Hasta entonces, la causa que se sigue contra él por ejecución extrajudicial y por asociación ilícita, no había tenido el más interés en tomarle declaración, ni en aprenderle, ni en tomar ninguna medida respecto de él. Y no es hasta que llega a España cuando allá por el 6 de agosto se dicta una orden internacional de detención. Pero lo más curioso de todas estas circunstancias e historia es que no es hasta el día 13 de octubre en que el juzgado de Guatemala tramita la inserción de la orden en Interpol. De hecho, en España, Carlos Bielman se encontraba relacionándose con representantes de organismos españoles, estaba perfectamente empadronado, localizado y a disposición de la Audiencia Nacional para evitar precisamente la situación de prisión provisional. Y la sorpresa ha sido grande cuando el juez ha acordado su prisión provisional ante un proceso de extradición que se va a prever muy complejo y quizá largo. Licenciado Molina, sí. Usted fue juez de la Audiencia Nacional. Nosotros nos cuesta desde tan lejos entender la organización judicial española, y hace tan solo un mes, hablando con Juan Montero Aroca, me decía que a veces hasta para los españoles era difícil. Cuéntenos por qué, cómo se disciernen las atenciones. Nos llamó la atención que fuera precisamente Santiago Pedraz quien fuera el único juez, como que fuera el único juez de toda España que conociera de este caso. ¿Por qué? Ha sido una casualidad. De hecho, yo estuve hablando con Santiago Pedraz, que era compañero mío hasta hace un par de años, el mismo lunes previo a la detención de Carlos. Carlos es detenido el miércoles y yo estuve hablando de esta cuestión con el juez. Y ocurrió que él se encontraba en funciones de guardia. En la Audiencia Nacional hay 6 juzgados y precisamente el Juzgado Central de Instrucción número 1, que es el que conoce del caso Guatemala, le ha tocado en suerte la extradición de Carlos Bielman, pero no es algo que haya buscado Santiago Pedraz, sino que le ha tocado en suerte por la circunstancia de que su detención se ha producido estando él de guardia. Lo que no tengo yo tan claro es si realmente se ha buscado a Santiago Pedraz a la hora de insertar la orden de detención cuando él estaba de guardia. Pero la inserción de la orden de detención no depende de la autoridad judicial española, sino de la guatemalteca. Entonces ahí ya tengo mis dudas sobre si realmente es algo absolutamente fortuito o buscado. De todas formas, Santiago Pedraz me da una absoluta garantía de profesionalidad. No es una persona cuyo conocimiento jurídico sea pequeño, ni sea una persona tampoco aventurada en sus decisiones judiciales. La prisión provisional de Carlos me sorprende por las circunstancias que rodeaban su presencia en España, pero no obedece a un ánimo ni a ninguna inquina extraña por el juez central de instrucción, que desde luego opera con absoluta lealtad a los principios de legalidad. En abril de este año, la revista especializada Juris, que según entiendo es de bastante prestigio, bajo la firma de Ana Belén del Pozo,
justamente publicaba un reportaje muy interesante sobre la independencia judicial y preguntaba, ¿está politizada la justicia española? ¿Está politizada, está ideologizada la justicia en España? Los organismos judiciales españoles tienen un órgano a su vez de gobierno que está politizado. Es decir, el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de todos los jueces de España. Sin embargo, los jueces españoles son independientes e inamovibles, es decir, están sometidos al órgano de control jurisdiccional, al Consejo General del Poder Judicial, que ejerce funciones de gobierno, pero no funciones jurisdiccionales, es decir, no decide sobre el fondo de los asuntos. No tanto es así la función de la Fiscalía, que sí que depende directamente del Ministro de Justicia, que como todos ustedes supondrán es un órgano nombrado por el Poder Ejecutivo. A través del Fiscal General del Estado puede dar instrucciones para que la Fiscalía tome decisiones o haga solicitudes en determinado sentido u orientación, que por regla general no se aprecia con tendencias desviadas, sino casos muy puntuales en los cuales realmente las cuestiones de Estado se ven afectadas porque el 99% de los casos dirigidos por la Fiscalía lo son con absoluta neutralidad y objetividad. Pero hay casos en los que sí que llama la atención determinadas indicaciones recibidas por parte del Fiscal General del Estado. Y no digo que el de Carlos Roberto Bielman sea uno de ellos, ¿no? Es que nos ha llamado mucho la atención algunos hechos. Por ejemplo, usted defiende a Baltasar Garzón en uno de los tantos juicios que tiene. Luego, usted fue, de alguna manera, pues bastante allegado a Garzón al punto de ser Garzón padrino de uno de sus hijos. Sí. Esto no da certeza de que la defensa, por ejemplo, en este caso de un exfuncionario que podría ser calificado de derecha en la militancia ideológica, pueda ser hecha con la debida, digamos, responsabilidad, enfrentando no solo las acusaciones desde Guatemala, sino en los propios tribunales españoles. Sí, y esa pregunta me la han hecho en numerosas ocasiones, no relacionada ya directamente con la defensa de Carlos Bielman y de Baltasar Garzón, sino con otros clientes a los que yo asisto en España, que son de las más variadas orientaciones políticas y clases sociales. Es decir, yo como abogado pues me siento halagado cuando lo que se busca en el profesional es su capacidad técnica y no su orientación ideológica. Don Baltasar Garzón, desde luego, es amigo, compañero de carrera, pero como otros muchos jueces a los que también asisto y que no son precisamente de izquierdas, sino de derechas. Y también tengo clientes que son políticamente de derechas y no de izquierdas, y que tampoco les hace mucha gracia que defienda personajes de una ideología diferente. Al fin y al cabo, yo creo que cuando alguien lo que busca es un técnico que le asista jurídicamente y no un ideólogo, lo que hacen es buscar un profesional siendo indiferente cuál sea la orientación política de ese profesional que les asista. Lo que quiere decir, a lo mejor mucho de mí o muy poco de mis clientes, pero vamos, en cualquier caso yo lo valoro en la parte que a mí me afecta como un privilegio. Poder contar con un cliente como don Carlos Bielman y otro cliente como don Baltasar Garzón, de ideologías tan dispares, es para mí un honor. Usted estuvo en el Tribunal 5 de la Audiencia Nacional, precisamente el juzgado de Garzón. Sí. ¿Cuántos años estuvo en la judicatura, licenciado Molín? Yo fui allá por el año 87, 88 juez. Luego pasé muchos años ejerciendo como fiscal. De hecho, los últimos 11 años yo fui fiscal de la Audiencia Nacional. Yo creo que en la función pública tengo ahora 47 años, pues llevo trabajando en ella desde los 23, pues llevo 24 años de servicio, de los cuales 22 fueron al servicio de la Administración, bien como juez o bien como fiscal. Ahora fue contratado, según entendemos, en mayo de este año en un prestigioso bufete, en un prestigioso estudio jurídico allá en Madrid. Sí, es cierto. Se trata de un despacho jurídico que no tenía asistencia penal para sus clientes. Entonces fusioné mi despacho, que era mucho más pequeño que este otro, que está dotado de 120 abogados y que ofrece un servicio integral
cualquier tipo de problema, principalmente orientado a la asistencia jurídica a grandes empresas en todas sus vertientes, la administrativa, la civil, la mercantil.